la clase. Se me había olvidado, lo siento. Muy bien, entonces pongo ese ejemplo, ¿verdad? Como la diferencia entre mutua y recíproca. No sé si respondo a la pregunta que me había hecho Diana y Marcos, solo para estar claros. Si solucionó la duda, ¿sí? Ok, perfecto, gracias. Profesor, a nivel del examen, de cuál es la que usted ha visto más, yo sé que puede variar, ¿verdad? Puede salir una o la otra, pero referente al examen, ¿cuál salen más? ¿Las mutuas en las preguntas que se hacen? Se va a hablar mucho, o sea, realmente del examen, miren, el tema de recíprocas y empresas Mutuas. privadas, ¿verdad? O sea, o de acciones, en términos de examen aparece muy poco, ¿verdad? Recuérdense que ahorita estamos viendo como que conceptos generales en dónde nos va a ayudar esto, cuando ya entremos a ver los proveedores de servicio, cuando entremos a ver las anualidades, ¿verdad? O las pólizas universales variables donde hacemos inversiones, ¿verdad? Cuando invertimos, es ahí donde vamos a ver, ¿verdad? Porque el objetivo es tener beneficios económicos. Entonces, recuérdense que esto nos va a ayudar como base para poder comprender y complementar los temas que vamos a ver más adelante. Pero, ¿qué hemos visto? O sea, en el examen, ¿qué podrían encontrar ustedes como la pregunta que les hice, ¿no? Una empresa de valores es propiedad ¿de quién? De sus accionistas, ¿verdad? O sea, realmente la diferencia es que una mutua, pues bueno, es capital propio, ¿verdad? Y yo tengo que ser participante, yo estoy asegurado. Pero en una pública, una empresa de acciones, no soy participante, no estoy obligado a participar. O sea, esa es realmente la diferencia, ¿verdad? Pero términos de examen, no viene mayor cosa con estos temas, o sea, no viene hasta donde, o sea, no les estoy diciendo, miren, no va a venir, porque no les puedo garantizar, ¿no? Pero de la variedad de exámenes que he visto o que he evaluado, ¿verdad? Hasta el momento les puedo decir que no ha salido mayor contenido de estos temas. Entonces, no se estresen mucho por eso, porque todavía, créanme que no se sobrecarguen con eso, solo estamos viendo conceptos, ya ustedes los van a ir acomodando o acoplando con temas que vamos a ver más adelante. Así que no se sobrecarguen, ¿verdad? O no se estresen mucho por este tema, porque realmente no he encontrado mucho contenido de esto, ¿sí? Entendido, profesor, muchas gracias. Con Adelante. gusto, Marcos. Muy bien, entonces seguimos acá, voy a cambiar acá con el asegurador, bueno, ya vimos el asegurador cautivo. ¿Qué es el asegurador cautivo, verdad? Se conoce como asegurador cautivo, una asegurada, cuando nosotros decimos a ese animalito lo tienen en cautiverio, ¿qué quiere decir eso? A ver, ¿qué quiere decir cautivo o cautiverio? ¿Alguien que me quiera ayudar? Está encerrado en un solo lugar. Que está encerrado en un solo lugar. Está limitado a cierta actividad, por decirlo como. Que está limitado, ¿ok? Que está limitado, que está encerrado. Miren, voy a poner el ejemplo de Coca-Cola. Coca-Cola siendo una empresa tan grande, ¿se imaginan ustedes que Coca-Cola diga, miren, ¿por qué no nos aseguramos? ¿Con qué aseguradora compramos un seguro? ¿Será posible eso para Coca-Cola? No, siendo una empresa tan grande, no van a venir y pagar un seguro de una tercera empresa. Ellos vienen y construyen su propia aseguradora, ¿verdad? Entonces, por eso se constituye como asegurador cautivo, que dice aquí propiedad de una empresa matriz, o sea, la Coca-Cola, ¿verdad? Por ponerle el ejemplo nuevamente, vienen y construyen o hacen su propia aseguradora. Por eso es asegura a la empresa matriz y es cautiva. Ya vamos a ver el término cautivo también porque aplica como agentes, como carrera de agentes, dependiendo de lo que nosotros querramos hacer en nuestra carrera como agentes, ¿verdad? Pero para que comprendamos el término cautivo, que estamos retenidos, ¿verdad? Entonces, una empresa macro normalmente construye su propio asegurador y se constituye como una aseguradora cautiva que protege a una sola empresa exclusivamente, ¿no? Eso se conoce como asegurador cautivo. Luego tenemos al grupo de retención de riesgo. Esto lo conocemos nosotros como colegios de profesionales. ¿Qué pasa? Si yo soy abogado, yo soy arquitecto, soy ingeniero, normalmente pues voy y existe un colegio de abogados, un colegio de ingenieros, yo pago una mensualidad.
Al yo pagar la mensualidad, eso me hace ser miembro y yo puedo votar por los miembros de junta directiva. Tengo normalmente una cobertura limitada y tengo ciertos beneficios por parte del colegio o logias, que muchas veces pues, es un nombre que también se le da, ¿no? Entonces son colegios de profesionales, por eso acá se menciona que está enfocado a farmacéuticos, dentistas, ingenieros, etcétera, ¿no? Eso se conoce como grupo de retención de riesgo. Y luego tenemos las empresas fraternal mutuales, ¿verdad? O de fraternidad, que se conoce mutual. Ya vimos el término mutuo. Entonces, ¿qué es una fraternidad? Normalmente una fraternidad es una organización sin fines de lucro. Entonces, normalmente se constituye una aseguradora, ok, tiene que ser una empresa, etcétera. Pero cuando hablamos de una fraternidad es una organización sin fines de lucro. Cuando hablamos de seguros grupales, normalmente van enfocados a empresa. Yo no puedo venir con ustedes y decirles, mire, bueno, voy a hacer un paréntesis acá. ¿Cuál es el mínimo que se necesita para un seguro grupal? El mínimo de personas. 50. Correcto, gracias. 50 personas. Entonces, los seguros son los mismos. Solo que es como comprar por mayor. Si yo voy a un Costco, pues compro por mayor y me sale un poco más barato. Entonces, el objetivo del seguro grupal es tener las mismas coberturas, solo que a costos más bajos. Entonces, no puedo venir con ustedes y decir, miren, juntemos a 50 personas y compramos un seguro grupal. Así nos ahorramos un poco de plata. Porque dice aquí, las sociedades fraternal deben estar formadas por razones distintas a la de obtener un seguro. Es decir, que yo no puedo venir y juntar a 50 personas y comprar un seguro. Entonces, por eso surgen las fraternidades mutuales. ¿Cuál es el propósito? Es que una asociación, por poner un ejemplo, una iglesia, se haya formado por una razón distinta. Una iglesia se formó por una razón distinta a la de obtener un seguro, pero ya siendo un grupo de personas mayores a 50, dicen, porque no compramos un seguro, ¿verdad? Entonces, su objetivo principal era otro, ¿verdad? Pero no es una organización, no es una empresa, es una organización sin fines de lucro y por lo tanto, ¿verdad? Adquieren una cobertura fraternal mutual, ¿verdad? Ese es el propósito de este tipo de cobertura. Proveer cobertura a organizaciones sin fines de lucro. Luego tenemos aquí, ¿verdad? Aseguradora industrial. Bueno, estas ya las vimos, perdón, esto lo tengo duplicado. Y luego tenemos aquí a los reaseguradores. ¿Qué son los reaseguradores? Básicamente los reaseguradores son las aseguradoras de las aseguradoras. En caso de que una aseguradora quiebre o se constituya insolvente, pues es donde entra el reasegurador, ¿verdad? Cubre las pérdidas de la aseguradora. Es decir, que los asegurados siempre van a tener, valga la redundancia, seguro su beneficio, ¿no? Entonces es el objetivo de un reasegurador. Ok, luego tenemos aquí los proveedores de servicios. ¿Se recuerdan que hace un momentito les mencionaba lo que es Lloyd's de Londres? Lloyd's de Londres no es un seguro, es un proveedor de servicios. Saco el lapicito para acá, aquí voy a remarcar algunos términos, algunos conceptos. Entonces, aquí proveedor de servicios y tenemos aquí, dice, ofrece beneficios ¿a quién? A los suscriptores, ¿verdad? A cambio del pago de una prima. Los beneficios son en forma de servicios prestados por hospitales y médicos que participan en el plan. Ellos venden los servicios de médicos y atención hospitalaria. No venden seguros. ¿Cuál es el propósito entonces de un seguro? A ver. ¿Cuál es el propósito de un seguro? Andrea. Restaurar las pérdidas financieras. Restaurar las pérdidas financieras, es decir, pagar las facturas. Lo que hace una aseguradora es pagar las facturas, ¿verdad? O dar una compensación económica. Pero el proveedor de servicios no hace eso. El proveedor de servicios cobra una prima mensual a cambio de servicios. Entonces, si yo voy a un lugar ajeno al proveedor, pues no me va a cubrir. ¿Por qué? Porque ellos solo dan servicios, no pagan facturas, ¿verdad? Por eso dice, los que compran este plan se llaman suscriptores. Nosotros compramos como SAMS, es una suscripción, ¿verdad? Luego tenemos al gobierno, ya lo vimos que el gobierno también es asegurador. ¿Qué provee el gobierno o qué provee el Seguro Social?
Tenemos el seguro de incapacidad, el seguro de vejez, el que se conoce como el OASDI, ¿verdad? Que aplica prácticamente a los tres de sobreviviente. Tenemos el seguro social de hospital, tenemos el Medicare y el Medicaid. Alguien que me diga, dicho sea de paso, no es el tema a profundidad, pero sé que muchas veces surge esta duda entre el Medicaid y el Medicare. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? El Medicaid es Medicaid para es para- personas. Perdón, Perdón, tengo ahí- adelante las damas. a ver, no sé si era Andreina la que me... Gracias, Marcos. Sí, Medicaid es para personas de bajos recursos que están entre 100 y 400 de nivel de pobreza. Y el Medicaid se lo doy a Marco. El Medicare, perdón. Ok, el Medicare es para para la jubilación, para los servicios suplementarios, las van y todo eso. Correcto. Gracias, Andreina. Sí, eso quería. Es que creo que lo había escuchado al revés, ¿no? Pero Medicare, ¿verdad? Este que ustedes ven acá, el Medicare, es para todas las personas que tienen seguro social, ¿verdad? Acuérdense que el Medicare es para las personas que tienen más de 65 años, que han pagado sus impuestos, ¿verdad? Y que están legalmente en Estados Unidos. El Medicare cubre a partir de los 65 años, pero ¿en qué situaciones cubre antes de los 65 años? Y esa es pregunta de examen. Ojo con eso. El Medicare cubre dos cosas antes de los 65 años. Discapacidad y enfermedad renal. Correcto. Gracias, Marcos. Gracias, Gaby, que estaba ahí también. Discapacidad y enfermedad renal. Esa es una pregunta de examen. Hay una pregunta que ustedes pueden encontrar en el examen que dice, ¿verdad? Que una persona que es diagnosticada con una enfermedad renal y necesita diálisis, ¿cuál de los siguientes planes le provee una cobertura sobre esa enfermedad? Dentro de las 4 opciones está el Medicare. Y ojo con eso, porque uno dice, Medicare no. Medicare pues es para personas mayores de 65 años, no, pero en este caso sí cubre el Medicare. Por eso dije, antes de los 65 años cubre discapacidad y enfermedad renal, ¿verdad? Y el Medicaid, como mencionó Andreina, es para personas de escasos recursos. ¿Ok? Entonces, porque ustedes miren, estamos hablando acá, nosotros estamos con el mercado hispano y ustedes se han dado cuenta, yo conozco muchas personas, ¿verdad? Que no tienen papeles en Estados Unidos, pero porque les dan el beneficio de maternidad. Es decir, que muchas madres vienen acá y consiguen seguro para que puedan nacer su criatura. ¿Por qué? Porque si el bebé está naciendo en Estados Unidos, eso lo constituye mexicano, ¿verdad? Entonces, es un seguro que no se le puede negar a una madre. Por lo tanto, no es a la madre a la que le están dando la cobertura. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa después? Ok, a la madre le dan el Medicaid, ¿verdad? Cuando está embarazada, no se lo van a negar. Pero media vez nace la criatura, la madre pierde la cobertura. Y es el bebé el que queda asegurado, ¿verdad? Porque está constituido por un seguro de escaso, o sea, una familia de escasos recursos, ¿verdad? Por eso hay que aplicar y tiene que estar, como dijo Andreina, entre un nivel de pobreza del 100 a 400%. Muy bien. Ahora veamos aquí cómo se venden los seguros. Existen dos tipos de agentes, vean, o corredores. Entonces, cuando hablamos, aquí hay una diferencia entre un agente representante y un corredor representante, o lo que se conoce como un agente de seguros o un corredor de seguros. ¿Cuál es la diferencia? Un agente de seguros es alguien que representa a la empresa, ¿sí? Va en representación de la empresa y trabaja para una sola empresa. Eso se conoce también como agente cautivo. Ya ustedes lo van a ver al momento que ustedes empiecen con su carrera. Ustedes dicen, ok, me voy con una empresa cautiva o me voy como independiente. Algunos prefieren irse como independiente para no estar casado con una sola empresa, sino que trabajar diferentes tipos de seguro. Entonces, eso los constituye como corredores de seguro y trabajarían con un broker, ¿verdad? Son términos que ustedes se van a ir familiarizando poco a poco. O agentes, ¿verdad? Que trabajan con una sola empresa. Entonces, veamos aquí. Existen los agentes cautivos y los agentes de carrera.
aquí tengo un signo igual. Básicamente el cautivo y de carrera es lo mismo. ¿Por qué? Porque trabajan para una sola empresa, hacen una carrera dentro de la empresa y son cautivos, ¿verdad? Como el término que vimos hace un momento, porque trabajan para una sola empresa. Eso quiere decir que venden solo seguros de esa empresa. Y por otro lado tenemos los agentes independientes, que se conocen como independientes o como broker, ¿verdad? Entonces ellos trabajan una variedad de seguros, pero en este caso ellos representan al cliente. Ellos son los que cuando viene el cliente, miren, aquí tenemos el agente de cautivo, ok, es seguro de una sola empresa, el cliente puede llamar directamente a la empresa sin llamar antes al agente, ¿verdad? Y hacer un reclamo y todo lo demás. Ahora, cuando es un agente independiente, ¿qué va a pasar? El cliente va a estar llamando al agente y el agente es el que está peleando con la aseguradora porque el agente representa al cliente, ¿verdad? Por eso son agentes independientes, trabajan para sí mismos y venden productos de varias empresas o seguros, ¿verdad? Esa es la diferencia. Y lo mismo sucede con las agencias, así como está con los agentes, como todos, empezamos como agentes, pero el propósito, dice Warren Buffett, ¿verdad? Prefiero ganar el 1% de 100 que el 100% de 1. Entonces, claro, yo puedo tener muy buenas condiciones en la venta directa, ¿verdad? Pero mi objetivo es crecer, yo empiezo como agente y crezco. Ok, cuando ya crezco, mi objetivo es poner mi propia agencia. Entonces, eso me va a dar una mayor oportunidad de mayor crecimiento y un mayor rendimiento económico. Entonces, cuando iniciamos como agencia, también lo podemos hacer de cualquiera de las dos formas, como independientes o como cautivos. Entonces está el sistema de carrera de agencia, ¿verdad? Que es igual al sistema de productores y el sistema de agencias independientes. Veámoslo acá. Dice aquí, este sistema de carrera de agencia se centra en la formación de personal de ventas. Entonces, normalmente se reclutan agentes, ¿verdad? Y el objetivo es ir creciendo, ¿verdad? Aumentando la producción. Y estos agentes trabajan para una sola empresa. Lo mismo funciona, ¿verdad? Para las empresas de productores personales. Dice aquí, ellos no contratan, regularmente capacitan y supervisan agentes de carrera, venden principalmente seguros y pueden construir un equipo pequeño de ventas para la ayuda, pero son responsables generalmente de mantener sus propias oficinas y personal administrativo, pero normalmente trabajan con una sola empresa de seguros. Y por otro lado, encontramos el sistema de agencias independientes. Este sistema se conoce como sistema de agencias americano, que es el común que ustedes van a ver. Si ustedes van a un centro comercial y ven un local que diga seguros, ustedes entran y les ofrecen un abanico de opciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un broker, ¿verdad? O también se conoce como un broker, ¿verdad? O sistema americano. Ellos representan normalmente al cliente y no a la empresa y trabajan con diferentes empresas. Esa es la diferencia, ¿verdad? Para que ustedes, normalmente ustedes van a escuchar esos términos, ¿verdad? Cuando van a empezar como agentes, normalmente les van a decir, ¿pero qué buscas? ¿Trabajar como independiente o con un broker? O alguien les va a decir, yo soy broker, ok, ya saben que trabaja como independiente. O van a trabajar como cautivos, ¿verdad? Es decir, hacer una carrera dentro de una empresa. Entonces tengo estas opciones dependiendo de lo que cada uno vea mejor, ¿verdad? En cada situación. Ok, hasta acá me gustaría preguntar si hay alguna duda, alguna pregunta que tengan antes de entrar de lleno al siguiente tema. Profesor, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Rosario, ¿cómo está? Qué gusto verlo por acá. Bien, aquí voy. Ahorita nos mencionó que para un grupo de seguros el mínimo es de 50 suscriptores, ¿correcto? Ajá, empleados. Pero hay otra pregunta que viene y es el 75%. De hecho, Contributivo en y el quiz de los que nos dejó, ahí viene esa pregunta. el contributivo y el no contributivo. Eso es. Era la palabra clave la que quería, profesor. Sí, Ok. es cuando normalmente son seguros grupales y cuando la empresa paga el 100%, ¿verdad? Del seguro, se conoce como no contributivo. Y Ok. la empresa está obligada a cubrir al 100%. Cuando es contributivo,
Quiere decir que la empresa y el empleado comparten los costos y como entre ambos comparten los costos, está obligado el 75%, que es la pregunta que viene en el examen, ¿verdad? ¿Qué porcentaje está obligado a cubrir un plan contributivo? Es el 75%. Y si no es contributivo, no exigen un mínimo de 100%. oh, Sí, o sea, la sí, empresa sí, está pagando el 100%, quiere decir que el 100% tiene que estar asegurado. Obviamente, cuando hablamos 100%, ese 100% asegurado tiene que cumplir los requisitos. Dentro de unos, tiene que ser el trabajador. tiempo completo. Correcto. Sí, ¿Mm? No puede ser part-time, ¿verdad? ok. Sí, ok. Gracias. Con gusto, Rosario. No sé si hay alguna otra pregunta o alguna duda. Aquí Lianet me pone, si en el curso online pone el 75%. Sí, 75%, ¿verdad? No es el tema ahorita específicamente, ¿verdad? El tema del contributivo, el no contributivo, pero cuando hablamos no contributivo es que la empresa está pagando el 100% de seguro. Eso significa que perdón, cuando hablamos de contributivo, ¿verdad? Contributivo quiere decir que el empleado paga una parte y la empresa paga otra parte. Como ambos están pagando entre los dos, la aseguradora obliga a la empresa a que por lo menos el 75% de trabajadores esté cubierto, legalmente hablando, ¿verdad? Recuerden que eso va con el tema de estatutos, ¿no? Entonces, y un momentito, por favor. Muy bien. Y el que era no contributivo, pues estamos diciendo no contributivo quiere decir que el empleado no contribuye, sino que es la empresa la que paga el 100%. Y como la empresa está pagando el 100%, no puede discriminar y tiene que cubrir al 100% de trabajadores, siempre y cuando sean trabajadores a tiempo completo, ¿verdad? Es la pregunta que pues, mencionaba aquí Lianet, ¿verdad? Y también Rosario. Muy bien, veamos aquí, tenemos la Asociación Nacional de Comisionados, esto se conoce como la NAIC. Cuando hablamos comisionados, alguien mencionaba, ¿verdad? A veces en el examen encontramos términos, ¿verdad? Un poco raros como que es un productor, ¿verdad? Creo que alguien, Natalia creo que está conectada, que también me decía eso, ¿no? Como productor, sí, ¿verdad? Me lo mencionaba hace un momentito. También viene el término como comisionado. ¿Quién es el comisionado? A ver, ¿quién es el comisionado? Alguien por parte del Estado que se encarga de chequear y regular las normas, pero del Estado como tal. Correcto. Alguien por parte del Estado, pero ese alguien del Estado es la máxima autoridad del Departamento de Seguros de cada estado. Por eso se llama comisionado de seguros, ¿verdad? O sea, la NAIC es la organización, ¿verdad? De comisionados. Es decir, que por cada estado hay un comisionado y ese comisionado lo escoge el gobernador de cada estado, que también es una pregunta de examen. No es tema de estatutos ahorita, ¿verdad? Pero para que ustedes tengan, para ponerlos en contexto, qué es la NAIC, ¿verdad? Es la asociación de comisionados, donde todos los comisionados representantes de cada estado se reúnen, ¿verdad? Y evalúan los objetivos, ¿verdad? Las leyes, ¿verdad? Que se estandaricen. Por eso dice aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Regulan, que elaboran regularmente para examinar diversos aspectos de la industria de seguros y recomendar leyes y regulaciones de seguros apropiadas. Por eso son los comisionados que se reúnen y es para estandarizarlo. ¿Cuáles son las funciones principales? Fomentar la uniformidad de leyes y reglamentos, ayudar a la aplicación de esas leyes, proteger los intereses de los asegurados, que es una de las principales razones, ¿verdad? Y los consumidores, preservar la regulación estatal de la actividad aseguradora. Ese es el objetivo principal de la NAIC, ¿verdad? Que ya saben, porque es un término, a veces solo vienen las siglas como la NAIC. Ok, la NAIC es la Asociación Nacional de Comisionados de Seguro. ¿Y quiénes son los comisionados? Es la máxima autoridad de cada estado. Es el representante del tema de seguros de cada estado. Recuerden que cada estado maneja sus propias leyes, ¿verdad? Entonces, esta organización es la que regula la industria de seguros. Código de publicidad. Cuando hablamos de publicidad, también es otra área que está estrictamente regulado en el mercado. ¿Por qué? Porque no puedo usar palabras o términos engañosos. Dice aquí, el problema principal de los estados era la regulación de publicidad engañosa, ¿verdad?
este código desarrollado por la Nike, nuevamente, que es la Nike la que pone estas regulaciones, especifica ciertas palabras y frases que se consideran engañosas. Por eso hay términos, palabras que nosotros normalmente no podemos utilizar porque suelen ser engañosas, ¿verdad? O se pueden tergiversar a favor nuestro. Entonces, por eso normalmente están prohibidas utilizarlas. Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Como el anuncio que he puesto en otras ocasiones, ¿verdad? De Red Bull, ¿verdad? Algunos se recordarán de ese anuncio de Red Bull que decía Red Bull te da alas, que vino una persona y los demandó. ¿Por qué? Porque se tomó una Red Bull y no le dio alas y ganó la demanda. Suena gracioso, pero, o sea, es ahí donde nos damos cuenta que se puede tergiversar un término, una palabra y puede sonar engañosa. Por eso es de que es regulado para no engañar a las personas, ¿no? Luego tenemos la ley de prácticas comerciales injustas y aquí se mencionan dentro de esta ley algunas palabras como el término tergiversación, ¿verdad? Que lo estaba mencionando hace un momento con la publicidad engañosa. Por eso dice tergiversación y falsa publicidad. Tergiversar, ¿qué es tergiversar? Alguien que me ayude. ¿Qué es tergiversar? A ver. Cuando te dan una información, cambiarle como que el significado. Por Cambiar. decirlo como... Correcto. Cambiarlo, torcerlo, ¿verdad? A nuestro favor. Ese es tergiversar. Miren, nosotros estamos estudiando para comprender los términos de seguro. Entonces, si yo llego con mucho tecnicismo con un cliente, yo voy a usar términos de tal forma de que lo voy a confundir, tratando de tergiversar la información a mi favor. Entonces, ahí es donde entra también la falsa publicidad, ¿verdad? Que alguien puede, por poner un ejemplo, seguros temporales, ¿verdad? O seguros temporales que te garantizan dividendos, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, o sea, ok, yo sé que un seguro temporal estoy hablando de un seguro a término, ¿verdad? O compras seguros por un año que te dan 20% de intereses, por poner un ejemplo. Ok, yo sé que una póliza a término no me da intereses, porque ese es un valor. Ya vamos a ir conociendo esos conceptos, ¿no? Pero entonces yo puedo torcer la información de tal forma por el objetivo de vender un seguro. Entonces manipulo la información con tal de que me compre, pero realmente la información es otra. La coacción, esas son preguntas de examen. ¿Qué es coacción? Gaby, tengo la mano levantada. Sí, sí. La pregunta es porque estaba haciendo en estos días una prueba, un simulador, y tergiversación también es sliding, ¿verdad? Ujú. Es la misma. Es la misma, ajá. Sí, sí, esa era la duda. Y me dio pena preguntarte por teléfono porque era muy tarde. No, no te preocupes. Era eso. ¿Sabes? Ya algunos sabrán que soy nocturno. Eso es haciendo paréntesis que menciona Gaby, algunas personas a veces me escriben y perdonen que, pero yo soy nocturno, entonces algunos van a recibir respuesta 1, 2, 3 de la mañana, ¿no? Perdonen si es así, pero a veces me cuesta responder en el momento, pero saben que tarde o temprano, creo que no ha pasado a nadie que no le haya respondido, pero trato a la medida posible y le respondiendo, ¿sí? Pero sí, eso es lo mismo, Gaby. Gracias ahí por el aporte, ¿sí? Entonces, vean, hago la pregunta acá, ¿qué es coacción? Esta es pregunta de examen. Ojo, ¿qué es coacción? Obligar a una persona por medio de la fuerza a hacer algo. Correcto, gracias, Cristina. Ahorita voy, Leanet, obligar a una persona a través de la fuerza a hacer algo. Coacción es obligar a alguien a que me compre un seguro, ¿verdad? Lo estoy coaccionando de forma directa o indirecta. Ahorita les menciono una pregunta que ustedes pueden encontrar en el examen con el tema de coacción. Tenía la mano levantada de Leanet, perdón. Sí, por ejemplo, en el marketing se usa mucho ver las necesidades del público y se hace un análisis de todas las necesidades en lo general que tienen las personas y eso se usa para coaccionar mediante la publicidad, por ejemplo. Le dan al público, le dan a entender al público lo que quieren oír o lo que quieren lograr con respecto a algo. Exacto, y tú mencionas la publicidad, por eso es de que en temas de seguro la publicidad está regulada, ¿verdad? Por eso limitan ciertos términos, ¿verdad? O conceptos para que no se pueda tergiversar o torcer la información, ¿verdad? Hay una pregunta que viene con el tema de coacción. Dice,
¿cómo dice? Vamos a ver. Estoy tratando de recordarme el término exacto, ¿verdad? Que usan en la pregunta, pero dice un prestamista, no dice prestamista, es otra palabra, no me recuerdo ahorita si alguien la recuerda, un sinónimo de prestamista, ¿verdad? Un acreedor le dice a su deudor, cómprame un seguro y de esa forma pagas tu deuda. Eso se conoce como coacción. ¿Por qué? Porque de forma directa o indirecta lo está presionando para que le compre un seguro. ¿Qué le está diciendo? Ok, págame, me debes dinero, págame. Si no me vas a pagar, cómprame un seguro. Entonces lo está presionando, lo está coaccionando para que le compre un seguro. Esa es una posible pregunta de examen, ¿verdad? La intimidación, ¿verdad? Que es muy parecida a la coacción, ¿verdad? La discriminación injusta, ¿qué es discriminación injusta? También son preguntas que ustedes pueden encontrar en el examen. Discriminación injusta es básicamente donde yo me topo con dos mujeres de 25 años. Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Ambas tienen 25 años, ambas viven en el mismo departamento, trabajan en la misma empresa, ambas no consumen drogas, alcohol, nada. Pero vamos a suponer que una me cayó bien y la otra me cayó mal. Entonces yo puedo manipular la información de tal forma que una pague menos y una pague más. O sea, esa es discriminación injusta, ¿verdad? Entonces, la pregunta que ustedes pueden encontrar, ¿verdad? Discriminación injusta sería, ¿verdad? Dos personas bajo el mismo grupo de riesgo con primas diferentes, ¿verdad? Se supone que si están bajo el mismo grupo de riesgo, las primas deberían de ser muy similares, pero si las primas son diferentes es porque hay una discriminación, ¿verdad? Estoy discriminando a una persona porque está pagando más y se supone que están bajo el mismo grupo de riesgo, ¿verdad? Entonces es una posible pregunta. Bueno, administración de reclamos de asentamiento, etcétera, ¿verdad? Son algunos términos que ustedes van a encontrar. Luego tenemos la Asociación de Garantías del Estado. Esta es también pregunta de examen. Dice, todos los estados han establecido fondos de garantía o asociaciones de garantía para apoyar a las aseguradoras y proteger ¿a quién? A los consumidores. ¿Cuál es el propósito principal de la Asociación de Garantías del Estado? Proteger a los consumidores. Es el principal, ¿verdad? Objetivo en caso de que una aseguradora se convierta en insolvente. Hay otra pregunta que ustedes también pueden encontrar. Dice, ¿cuál de las siguientes está prohibido, cuál de los siguientes conceptos está prohibido utilizar para hacer una venta? Y es usar a la Asociación de Garantías del Estado. La Asociación de Garantías del Estado, para que ustedes tengan el conocimiento, ¿verdad? Es financiada por las mismas aseguradoras y el objetivo es proteger a los consumidores. En caso de que una aseguradora quiebre, es donde la Asociación de Garantías, ¿verdad? Llega y le paga el beneficio al asegurado. Es decir, que el asegurado siempre va a tener, valga la redundancia, va a tener asegurado su beneficio. O sea, si la empresa quiebra, pues tiene asegurado su beneficio. ¿Por qué? Porque está la Asociación de Garantías y está respaldada ¿por qué? Por el Estado. Por lo tanto, está garantizado. Pero yo no puedo utilizar esto para vender. O sea, está prohibido utilizarlo para la venta, ¿verdad? Para que ustedes tengan conocimiento. No puedo valerme de eso. Mire, aunque la empresa quiebre, pase lo que pase, la bolsa o sea, usted no va a perder, ¿verdad? O sea, con tal de lograr esa venta, ¿no? Entonces, porque muchos dicen, los seguros no pagan, ¿verdad? O se pueden valer de muchas cosas. Entonces, yo no puedo utilizar a la Asociación de Garantías para las ventas. Está prohibido. Luego tenemos los servicios de valoración. Estos se conocen como las certificaciones. Ustedes saben que en Estados Unidos, pues para todo se requiere una certificación. Prueba de eso, pues también para vender seguros necesita una licencia, ¿verdad? Entonces, las certificaciones sirven para dar valor y calidad, pues a una empresa. Entonces, aquí dice, habla de la fortaleza financiera, ¿verdad? Y la estabilidad de la compañía de seguros son factores de vital importancia. Y ahí es donde entra Best, ¿verdad? Que cataloga las aseguradoras con A más, A menos, ¿verdad? Según el tipo de aseguradora, Fitch Learning, ¿verdad? Y tenemos al Standard & Poor's 500 o el S&P 500, que es la bolsa de valores más importante en Estados Unidos. Entonces son los servicios de valoración que utilizan las aseguradoras. Luego, vamos a ver aquí rápidamente, no me voy a detener mucho acá, pero aquí vamos a encontrar algunas preguntas de examen. Yo lo llamo esto es parte de la historia, ¿verdad? Muchas de estas preguntas nos dan una razón del por qué funcionan algunas cosas como funcionan hoy en día en el tema de seguros. Otras preguntas yo las veo como
quién fue Cristóbal Colón, ¿verdad? Cuando estudiamos en primaria, ¿verdad? Y estamos, ¿quién fue Cristóbal Colón? Y vemos la historia y uno dice, ¿para qué me va a servir eso, no? Es parte de la historia de los seguros, ¿verdad? Y algunas preguntas de estos temas, pues algunos de estos temas vienen como preguntas en el examen, ¿no? Entonces, aquí viene el Paul Building, ¿verdad? Se dictaminó que todas las transacciones de seguro que cruzan las fronteras de estado a estado no eran comercio interestatal, es decir, que eran las mismas leyes en Texas, en Florida, en Nueva York, California, ¿verdad? En cualquier estado eran las mismas leyes. Luego tenemos la ley de Armstrong, ¿verdad? Otorgó la autoridad a los estados para regular los seguros. Es decir, que cada estado iba a regular los seguros. Tenemos el United States dictaminó que las transacciones de seguro que cruzan las líneas estatales son comercio interestatal y están sujetas a la regulación federal. Luego tenemos la de Ferguson, ¿verdad? Establece que si bien el gobierno federal tiene autoridad para regular la industria de seguros, no ejercería su derecho si la industria fuera regulada de manera efectiva y adecuada a nivel estatal. Es por eso que hoy en día ustedes pueden ver que todo el tema de estatutos, ¿verdad? Esa es la parte, en el examen ustedes van a encontrar dos secciones. Una, tema general de seguros, y la segunda sección, ojo que hay una segunda sección, miren, he escuchado casos de algunas personas que dicen ya terminé y regresan y le dan un repaso porque ven que todavía tiene tiempo. Entonces cuando ya van a terminar, ok, le dan siguiente y se dan cuenta que hay una segunda sección. Entonces se olvidan de esa segunda sección y esa segunda sección son de los estatutos o las leyes del estado. Son para cada estado. Por eso que los estatutos son ajenos, ¿verdad? Al tema general que vemos de seguros. Pero está esa segunda sección para que no se olviden de ello, ¿verdad? Para que se preparen en esa parte. Luego tenemos esta ley, viene en el examen. Esto casi que son leyes que vienen por default en el examen. La ley de informe crediticio justo, esta fue establecida en el 70, proporciona a los individuos protección ¿a qué? A la privacidad del informe de crédito. Es por eso que cuando van a verificar su crédito, necesitan su aprobación, ¿verdad? Si alguien verifica su crédito, ustedes tienen que autorizar para que se les investigue. Hay preguntas que vienen sobre cuál de las siguientes se requiere que el asegurado apruebe que se le investigue, ¿verdad? ¿Bajo cuál ley? Y es bajo la ley de informe crediticio. O sea, es decir, que si la persona comete un delito, no va a venir la policía y les va a decir, mire, perdone, ¿me autoriza a investigarlo para ver si usted cometió el delito? No, simplemente lo van a investigar. Por cualquier motivo los van a investigar, pero cuando tiene que ver con el crédito, es donde ustedes tienen que autorizarlo. Y esto tiene que también ver con el consumo, ¿verdad? O sea, también como compradores, ¿verdad? Porque en base a eso es que va... Solo un momentito. Muy bien, dice aquí las compañías de seguro deben notificar a los solicitantes si se realizará la verificación de crédito. Tenemos la ley de Gramm-Leach, ¿verdad? Esta ley derogó, ¿verdad? De Glass de Stalin. Esto permite a los bancos y corredores antes, miren, para que ustedes tengan una idea, antes los bancos, su objetivo era la banca, ¿verdad? Finanzas. Los seguros, seguros. Pero hoy en día ustedes se van a dar cuenta que un banco también les puede vender un seguro. Una aseguradora les vende seguros, pero también les puede dar un préstamo, porque esta ley permite que una industria entre en la línea de los seguros de otra industria, ¿verdad? Y termino con esta ley, ¿verdad? No termino la clase, ojo, estoy terminando con las leyes, ¿no? No se me emocionen todavía, pero ya vamos a ir a la recta final, porque falta lo más importante. Pero la ley patriota de Estados Unidos es una ley que, bueno, esta casi que viene por default en el examen. Esta es una pregunta que siempre viene en el examen. La ley patriota de Estados Unidos se estableció en el 2001 a raíz de las Torres Gemelas. ¿Y cuál es el objetivo principal? Detectar y disuadir los actos de terrorismo y lavado de dinero. Cada vez que ustedes vean terrorismo, lavado de dinero, es la ley patriota de Estados Unidos del 2001, ¿verdad? Esta ley, ¿por qué estamos regulados bajo esta ley? Miren, esta tiene una gran historia y surge a través del atentado de las Torres Gemelas, ¿verdad? Muchas empresas fueron investigadas en ese entonces, incluyendo empresas de seguros, ¿verdad?
fueron descubiertas que estaban trabajando con lavado de dinero proveniente del narcotráfico de México, ¿verdad? Es una historia bien profunda y es bien interesante. La verdad que pareciera a simple vista aburrido, pero cuando ustedes leen sobre esa ley, se dan cuenta que es bien interesante, ¿verdad? Cómo trabajaba el lavado de dinero, todo lo que era el narcotráfico que provenía de México, ¿verdad? Hacia Estados Unidos estaban lavando el dinero y muchas empresas de seguros estaban lavando ese dinero, ¿verdad? A través de primas, ¿verdad? A través de beneficios que se le daba a terceros. Es decir, que una persona venía, compraba un seguro y pedía que el beneficio se le diera a una tercera persona. Entonces, estaban lavando dinero de esa forma y así fue como surgió la ley patriota de Estados Unidos. Pero el objetivo es detectar y disuadir terrorismo y lavado de dinero. Una de las preguntas que viene hoy en día no viene terrorismo ni lavado de dinero, pero dice la ley, ¿cuál es el propósito principal de la ley patriota de Estados Unidos? Y la respuesta es detectar actos criminales, ¿verdad? No viene terrorismo, no viene lavado de dinero, pero sí dice detectar actos criminales. Muy bien. A partir de acá, vamos a analizar algunos conceptos. Quisiera preguntar antes de entrar a este tema, si hay alguna pregunta relacionada o duda a los temas o a los conceptos que hemos visto anteriormente. Tengo la mano de Nat. Sí, yo tengo una pregunta. En el Sí, Nat. examen en la Florida había un término que se llamaba inflar la bolsa. Inflar la bolsa. Sí, Más o menos recuerda la pregunta para... no recuerdo muy bien, pero era un término o sea, como que te preguntaban qué significaba inflar la bolsa, ¿no? O cómo venía. Entonces pensaba que venía un poco a estos temas, pero no sé qué significa. Estaba como en dos preguntas, la verdad. Habría que ver el contexto. Habría que ver el contexto porque sí hay algunos conceptos que son como un poquito confusos. Inflar la bolsa, sinceramente, nunca lo he visto. O sea, he visto y conozco el tema del examen de Florida, pero no recuerdo, no sé si alguien de los que ha hecho el examen recuerda algo relacionado, ¿verdad? Porque me gustaría ver la pregunta completa para ver alguna palabra, ¿verdad? Clave que nos pueda dar un poquito más de información. ¿A qué se refiere? O sea, la bolsa, no sé si habla de la bolsa de valores o de inversiones o habla del bolsillo del cliente, o sea, no sé más o menos de... Yo creo que iba más por ahí, como por algo de tergiversar fondos o algo así, por eso me llamó la atención lo de esta ley, capaz tenía algo que ver, pero que nunca lo había escuchado y lo vi en el examen y dije, no tengo ni idea. Pero bueno, tal vez sale después. Sí, está bien. Si en caso tienes la pregunta o la logras recordar más o menos para que la podamos analizar, ¿sí? Vale. Sí, con gusto. No, y perdón que no responda, pero no quisiera decir algo que pues no tiene relación directamente, ¿verdad? Con el tema. Entonces sí quisiera profundizar un poquito más en el tema. Me hacen otra pregunta acá, ¿un agente independiente y broker es lo mismo? Sí, básicamente un broker ya es una persona, o sea, empezamos como agentes independientes, pero ya cuando me constituyo como un broker, yo también ya puedo reclutar de forma independiente. O sea, soy independiente, pero también puedo reclutar. Por eso soy un broker, porque puedo colocar a más agentes, ¿verdad? En el mercado. Entonces, el objetivo es ser un broker, ¿verdad? Si yo estoy de forma independiente, voy creciendo y llego a ciertos números, ¿verdad? Por poner un ejemplo, hay muchas personas que trabajan Obamacare, ¿verdad? Entonces, normalmente se les exige un promedio de 500 clientes para que ya después puedan empezar a reclutar y tener beneficios del reclutamiento, ¿no? Entonces, eso ya se constituye como un broker. Así como autoasegurador y asegurador cautivo son sinónimos, no. Como cuando hablamos de bueno, podría ser un autoasegurador, es como yo me estoy autoasegurando, pero es que también depende con qué lo relacione. Un cautivo es una aseguradora, o sea, yo vengo y construyo una empresa tercera, ¿verdad? O sea, como el ejemplo que puse de Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola es una empresa, entonces ellos vinieron y ellos construyeron una empresa ajena, pero que los asegura exclusivamente a ellos. Entonces es una empresa ajena a Coca-Cola, pero es propiedad de Coca-Cola y los asegura a Coca-Cola. Cuando hablamos de un autoasegurador, quiere decir que nos estamos autoasegurando nosotros, o sea, estamos hablando de la misma empresa. Eso lo podemos relacionar como el asegurador cuando vimos el recíproco, ¿verdad? O cuando vimos
Ahí se me fue el otro término, ¿no? Recuérdenme se me escapó ahorita, ¿no? Si alguien, el cautivo. Mutual. Mutual, gracias. Se me había escapado la palabra mutual. Gracias, gracias. O el mutuo, ¿no? O sea, el seguro mutuo, pues entonces ahí nos estamos autoasegurando nosotros, porque es nuestro capital lo que nos está protegiendo, ¿verdad? Entonces somos autoasegurados, pero cautivos es que lo retengo. No es lo mío, no es el mío, no soy yo mismo, pero estoy reteniéndolo. Por eso es como Coca-Cola construye una tercera empresa para que los asegure, pero lo tienen cautiva porque es exclusivamente para ellos, ¿sí? No sé si respondo a la pregunta, Katia, si me haces ahí. Tengo la mano levantada también de Lianet. Sí, a ver, el autoasegurado, a ver si entendí, busca una compañía que le cubra las pérdidas por debajo del nivel que ponen ellos de pérdidas, ¿no? Es una X cantidad. Y busca esa compañía para que le cubra esas pérdidas, pero por debajo del nivel de pérdidas que ellos establecen. Ese es el reasegurador. Ya, es que en el examen de la Florida aparece como así, como autoseguro. Es que el autoseguro, cuando hablamos de autoseguro, es que nos estamos autoasegurando. O sea, es decir, que yo estoy poniendo mi capital para que me proteja yo mismo, ¿sí? O sea, es un autoaseguro, ¿verdad? Por eso ponía el ejemplo de el cautivo, ¿verdad? Perdón, cautivo, no, ay, me estoy confundiendo con los términos. Mutuo. ¿Perdón? Mutuo. Mutuo. Mutuo, sí. Como el seguro, el mutuo, ¿no? Que nos estamos autoasegurando nosotros porque es mi capital. ¿Me explico? En cambio, el cautivo es que es una empresa ajena, pero que es exclusivamente para que me asegure a mí. ¿Sabes la diferencia entre un autoasegurador, verdad? Que es mi propio capital, o sea, me estoy autoasegurando, porque aparte está el reasegurador. El reasegurador es la aseguradora que asegura a las aseguradoras. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta, Aaron? Claro, Fausto, bienvenido. Tengo una inquietud muy grande, Aaron, no sé si la pregunta que voy a formularle, claro, no tiene nada que ver del tema que en este ratito está tratando. Es de por decir, una pareja que obtiene una póliza, pero le piden a él prueba de asegurabilidad. Y en la prueba de asegurabilidad determinan que la señora, está embarazada. Y sabemos que en esta prueba de asegurabilidad, para ella obtener beneficios, tiene que pasar un año. ¿Qué indica eso? Entonces, que ella, en su embarazo, al momento ya de su parto, no va a poder ser cubierto. Sí, claro, o sea, si ella está embarazada, no le va a cubrir. O sea, así de sencillo no le cubre. Es un año, porque es un año, ¿no? Porque es un año, exacto. Por eso ustedes se van a dar cuenta que cuando están buscando seguro por maternidad, dice maternidad específicamente, dice le cubre a partir de un año. ¿Por qué? Porque es una preexistencia. Es una preexistencia. Entonces ahí no, prácticamente no cubierto. No le cubre. Maternidad no le va a cubrir, ¿verdad? Porque eso quiere decir que yo estoy comprando un seguro porque ya lo necesito. Correcto, correcto. O sea, conociendo que hay una preexistencia para ellos. Correcto, así es. Sí, ya se constituye como una preexistencia y por lo tanto le va a cubrir, o sea, maternidad le cubre después de un año. Y si ya está embarazada, pues ya no va a llegar al año, ¿verdad? Entonces. ¿no? Ok, gracias, Aaron. Con gusto. Tengo la mano de Lianet, no sé si se quedó levantada o es otra pregunta, Lianet. No, se me quedó levantada, disculpa. Ok, listo. Una pregunta. Sobre la pregunta del señor Fausto. Sí, Gaby, dime. Hay sabes que cuando hay preexistencias, pues la prima es más alta. Y como el embarazo es una preexistencia, no podría cubrirse, o sea, no se le podría dar una prima más alta. No, o sea, se constituye que ya como una exclusión, realmente no lo va a cubrir, porque eso, ¿qué pasa? Recuérdense que las aseguradoras siempre buscan protegerse, ¿no? Las aseguradoras siempre se van a proteger de cualquier pérdida, entonces existe lo que es el término selección adversa. ¿Qué es selección adversa? ¿Alguien que me diga? Selección adversa.
las compañías utilizan un método que es la selección adversa para determinar los riesgos que ellos van a asumir. O sea, por parte de los asegurados, qué tipo de riesgo de acontecimientos van a suceder, ¿no? Como que, ¿cómo podría decirlo? Eso tiene un término en forma de seguro, pero es siniestros, ¿verdad? Que pueden tener los asegurados. Entonces ellos buscan medir esa parte, ¿verdad? De acuerdo a ese concepto. Ok, gracias, Marcos. Buscan medir, ¿verdad? Los siniestros. Existe también el término, o sea, se usan conceptos como simuladores potenciales, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando hablamos de lo que es la selección adversa, es que la aseguradora no sabe cuál es el propósito principal de la compra de seguros de un solicitante. Entonces, el solicitante puede decir, o sea, yo estoy buscando un seguro para protegerme, pero realmente el asegurado lo está buscando porque ya lo necesita. Y es que por estadística, la mayoría de personas que buscan un seguro es porque ya lo necesita. Eso se constituye como una selección adversa, de que la aseguradora está sujeta a ese riesgo porque no saben cuál es la razón principal de la compra. Por lo tanto, buscan protegerse, ¿verdad? Por la pregunta que hacía Gaby, buscan protegerse para esos riesgos. O sea, la aseguradora siempre va a poner para qué están las cláusulas, para protegerse, qué cubre y qué no cubre y hasta dónde cubre. Entonces, básicamente, si la persona o una madre viene y dice, yo tengo un seguro, pero puedo pagar más para que me cubra la maternidad, no. ¿Por qué? Porque tiene que esperar un año, ¿verdad? Como preexistencia para que le cubra, porque ese es precisamente maternidad es una de las razones de mayor, podría decir, riesgo para la empresa, donde muchas personas, o sea, buscan el seguro por maternidad. Es decir, que hay quienes que vienen y compran el seguro para maternidad, pero media vez nace el bebé y ya no pagan el seguro. Entonces, eso se conoce como una selección adversa porque no saben cuál es el motivo real. Entonces, aunque la persona diga, puedo pagar más, normalmente no les va a cubrir. Es ahí donde, pues, el Seguro Social, pues, no puede negar esa cobertura y sí se las provee, ¿no? Porque el Seguro Social normalmente cubre preexistencias a partir de cuánto tiempo, ¿alguien que me diga? 6 meses. Correcto, gracias, Fausto, 6 meses, ¿verdad? Entonces, normalmente el Seguro Social, pues es el que les va a cubrir o el Medicaid, ¿verdad? Pero si yo busco un seguro para que me cubre maternidad, porque mi esposa se va a componer en 3 meses, no, por más que quiera pagar, pues no me lo va a cubrir, ¿verdad? Porque es un riesgo muy alto para la empresa. La empresa lo va a cubrir, ok, pero ¿qué certeza tengo yo como empresa de que el asegurado siga pagando después su seguro, ¿verdad? Entonces hay quienes que solo usan el seguro y pues ya pasaron la pena y pues bueno, ya no lo pagan, ¿verdad? Entonces la empresa es la que tiene mucho que perder. Y eso es lo que vamos a ver ahorita con estos conceptos, ¿verdad? Precisamente analizando los términos en un contrato. Aquí, miren, a partir de aquí vamos a ver una serie de palabras clave que en lo personal lo considero fundamental y lo que vimos son conceptos generales, pero los que vemos a partir de ahorita, que son conceptos legales, son de muchísima importancia, ¿verdad? Que los tengamos presentes porque nos van a ayudar a responder muchas preguntas. Adicional a eso, pues de aquí salen muchas preguntas, ¿verdad? Entonces es una parte bien importante en el tema de seguros porque estamos hablando de los contratos. Ya es ahí donde entran las palabras clave. Entonces, ojo con eso, presten mucha atención, por favor. Cualquier duda, cualquier pregunta, me la pueden hacer. Entonces, miren, las pólizas de seguros son contratos legales. Para que un contrato esté completo debe contener 2 elementos. ¿Cuáles son? Póliza y pago de prima. Oferta y aceptación. Correcto. Gracias, Andreina. Oferta y aceptación. Oh. El pago de prima se conoce como una contraprestación, es decir que yo hago mi oferta, yo presento mi solicitud, pero para que la empresa me considere, para que me tome en serio, debo de pagar, presentarla junto con la prima, ¿verdad? Entonces, eso se conoce como una contraprestación. Pero aquí es donde dice aquí que la póliza debe contener 4 elementos. Ok, el primero ya sabemos, oferta y aceptación. ¿Quién hace la oferta? ¿El cliente o la empresa? El cliente. Correcto. Gracias, Gaby. El cliente hace la oferta. Ojo con eso porque muchas veces nosotros lo vemos como agentes. Nosotros hacemos la oferta, nosotros vamos y le vendemos al cliente. No. Recuérdense que es la empresa la que tiene que perder más el cliente.
Entonces, el cliente hace la oferta. Lo que nosotros como agente hacemos se constituye como una precalificación o mejor conocido como una clasificación de riesgo, ¿verdad? Que es pregunta también de examen, pero ya vamos a llegar ahí. Entonces, la oferta la hace el cliente y la empresa evalúa el riesgo. Si es un riesgo muy alto, no lo acepta o lo acepta con una prima alta, ¿verdad? Entonces, por eso la aceptación es por parte de la empresa. Hay una pregunta que dice, ¿verdad? Perdón, que un asegurado de una póliza médica principal, ojo con ese término, póliza médica principal quiere decir a una póliza médica de gastos mayores. Cuando diga médica principal, se refiere a póliza de gastos mayores. Entonces la pregunta dice, un asegurado que tiene una póliza médica principal pide una copia de su contrato. Cuando lo recibe se da cuenta que junto con la póliza va adjunta la solicitud. Esto se constituye como... Y es correcto, gracias. Contrato completo. Correcto, gracias, Iván. Es un contrato completo, ¿verdad? Para que el contrato esté completo debe tener la póliza por parte de la empresa y la solicitud por parte del cliente. En conjunto se constituye ya como un contrato completo. Si falta una de las dos, no es un contrato completo, ¿verdad? Eso es importante que lo conozcamos y lo tengamos presente porque nos va a ayudar no solo a responder preguntas, sino que a comprender muchas preguntas, ¿no? Cuando empezamos a hacer un análisis del por qué sí, por qué no, ¿verdad? En cada una, esto nos va a servir mucho, ¿sí? Tengo la mano levantada de Andrea. Sí, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Andrea. Aarón, bueno, para mí esto sí es súper nuevo, súper nuevo, y sí me quedé como un poco en shock. Necesito que me ayudes detallando este tema, porque para mí pensaba que estaba listo un contrato cuando el cliente me firma y me acepta todos los beneficios que yo le estoy ofreciendo. Entonces, cuando el cliente da su oferta, ahí ya me quedé. Por favor, de tu ayuda. Claro, gracias por la pregunta, Andrea. ¿Cuándo el cliente da su oferta? Miren, yo vengo hoy y voy a visitar a un cliente, ¿verdad? Un prospecto. El prospecto decide comprar el seguro. Muy bien, entonces el cliente me dice, sí, está bien, lo voy a comprar. Entonces lleno la solicitud. Esa solicitud se constituye como la oferta. Entonces yo vengo, firmo la solicitud, le pido al cliente que firme la solicitud y la someto. La empresa recibe esa solicitud y esa solicitud se constituye como la oferta y también se constituye como una representación. Ya vamos a ver esos conceptos más adelante, ¿no? Pero entonces la oferta es básicamente cuando el cliente presenta la solicitud, ¿verdad? Entonces yo le vendo, pero yo lleno la solicitud con el cliente. Entonces esa es la oferta. La empresa recibe la solicitud y dice, ok, veo que el cliente tiene diabetes, veo que el cliente tiene presión arterial, veo que el cliente tiene 75 años. No, es un riesgo demasiado alto. No voy a perder mucho con este cliente. Simplemente mejor lo rechazo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde la empresa viene y niega o se constituye como declinado o rechazado, ¿no? Pero si dice, ok, el cliente pues es asegurable, es decir, que tiene muy buena edad, buena salud, no tiene vicios, bueno, vamos a asegurarlo. Eso se constituye como una aceptación. Entonces, acepta la propuesta, ¿verdad? Entonces, acepta la oferta. Entonces, ya en conjunto, la empresa viene, emite la póliza y ya teniendo la solicitud, en conjunto forman un contrato legal, ¿verdad? O un contrato entero. Esa es la oferta. No sé si respondo a la pregunta, Andrea, pero la oferta es básicamente la solicitud. Perfecto, o sea, es lo mismo. Mientras me acepte la empresa como tal y acepte el cliente, eso ya está una oferta y también vale como un contrato o una solicitud hecha. Ajá, correcto. Y algo que quiero adicionar, solo para no quedarme con esa pregunta en el aire. ¿Se puede la empresa tomar por aprobado un cliente que tenga una persistencia después de 3 meses? Creo que escuché por algo. ¿Es así? Las preexistencias, ya vamos a verlo más adelante, ¿verdad? Pero las preexistencias normalmente las cubren las empresas privadas, perdón, a partir de 12 meses. Y el gobierno cubre preexistencias a partir de 6 meses. Ok, ¿Sí? perfecto. Gracias.
Preexistencia es algo que yo ya tengo, ¿verdad? Si yo tengo una diabetes y solicito un seguro, pues ya tengo la diabetes, eso es una preexistencia, que es antes de haber solicitado el seguro, ya lo traía, ¿verdad? Esa es una preexistencia. Entonces, normalmente las preexistencias, o como el tema de embarazo, ¿verdad? Viene la mamá ya embarazada, pues ya está embarazada, entonces es una preexistencia, ya existe, ¿verdad? Por eso es un preexistencia. Ya existe antes de solicitar el seguro. Entonces, normalmente por eso las preexistencias las cubre después de un año, en el caso de las privadas, ¿sí? Una preguntita, Aaron. Sí, Fausto. Por favor, discúlpeme. Insistiendo en lo mismo, la pregunta que hice yo de la señora que embarazada. ¿Qué le recomendaríamos a esta pareja que sabemos que está embarazada, que quieren comprar una póliza de seguro y que no le aceptan por tener precisamente esta preexistencia? ¿Qué le recomendamos, Aarón? Es que realmente una preexistencia, o sea, el gobierno le puede cubrir, ¿verdad? Incluso el Medicaid, pues le va a cubrir, no le puede negar una cobertura por maternidad. Entonces, es lo que se le podría Pero recomendar. ella no está asegurada, no tiene seguro social. Por eso, el Medicaid no se le puede negar a alguien en Estados Unidos, aunque no tenga papeles, pero el Medicaid no se lo pueden negar, ¿sí? Oh, ya. Por eso ponía el ejemplo, ¿verdad? Hace un momento que cuando nace el bebé, la madre pierde la cobertura y le queda la cobertura a la criatura, ¿verdad? O al bebé. Por haber nacido en Estados Unidos, pues se le da la cobertura, pero la mamá ya no tiene cobertura. Solo es durante la maternidad que se le da, pero por ley no se le puede negar en Estados Unidos, ¿sí? En todo caso, es pero a través del Medicaid. Correcto, sí, pero un seguro privado no. O sea, recuérdense que el objetivo de las aseguradoras privadas es hacer negocios, entonces claro. Simplemente va a ser una pérdida para una empresa asegurar a alguien que ya está embarazada, ¿verdad? Entonces no lo va a cubrir, simplemente se constituye como pues una exclusión. O sea, la van a asegurar, usted le puede vender un seguro y va a tener su cobertura, pero la maternidad va a ser una exclusión en esa situación. ¿Por qué? Porque ya está embarazada y no le va a cubrir, ¿verdad? Entonces, eso se constituye como exclusión. ¿Ok? Correcto. Correcto. Gracias, Aaron. Gracias. Mucho gusto. Entonces, vean acá, miren. Oferta y aceptación ya vimos, ¿verdad? La oferta la hace el cliente y la aceptación la empresa, en base a los términos o al tema que acabamos de tocar. Consideración. Entonces, hay una pregunta que ustedes pueden encontrar en el examen, ¿verdad? Donde más o menos dice, ¿verdad? Donde es un elemento donde ambos tienen que tomar una decisión, o sea, para que realmente se lleve a cabo, ¿verdad? Y es una consideración. ¿Qué es una consideración? Para que la empresa me considere, por decirlo así, yo presento mi oferta junto con la prima. Eso es una consideración, considéreme. Por eso dice, es un elemento vinculante, ¿verdad? Un contrato vinculante, una aceptación por parte de la empresa del pago de la prima y declaraciones hechas por el posible asegurado en la solicitud. Es un elemento de aceptación por ambas partes. Es la pregunta que viene en el examen. Eso se conoce como una consideración. Yo le estoy diciendo a la empresa, considérame, asegúrame, por favor. Entonces, para que me tome en serio, ¿verdad? Entonces, mire, yo no puedo venir y decir, voy a comprar una casa, ¿verdad? Y le digo al cliente, pero cuando me piden el down payment, le digo, no, pero primero dime si me vas a aceptar o no. O sea, no me puede considerar si no estoy haciendo una oferta clara. Y para eso, pues, tengo que dar una muestra, ¿verdad? De que sí estoy comprometido. Entonces, lo mismo pasa con la aseguradora. Entonces, pago mi prima porque estoy demostrando mi interés, ¿verdad? Hacia el seguro. Considérame. Entonces ya la empresa evalúa, por eso dice es un elemento vinculante. Recuérdense que los contratos tienen un propósito legal, es decir, que no pueden ir en contra de la política pública, ¿verdad? Entonces, primero, los contratos, recuérdense que están regulados por la Oficina de Regulación de Seguros y la Oficina de Regulación de Seguros está regulado por las leyes estatales y las leyes estatales están reguladas por las leyes federales, entonces no podemos ir en contra de. Entonces, por eso es un contrato legal y para que sea legal, primero debe tener la oferta y segundo la póliza por parte de la empresa, ¿verdad? Entonces ya se constituye un contrato legal. Partes competentes. Dice que todas las partes involucradas tienen que ser competentes, ¿verdad? Es decir, que en sano juicio, no bajo efectos de droga ni alcohol, ¿verdad? Sino que estar en sano juicio para poder firmar y ser mayores de edad. A excepción de Florida,
que Florida empiezan a firmar a partir de qué edad? De los 15. A partir de los 15 años. Pero de ahí es a partir de los 18 años. Eso quiere decir que si yo soy el que compra el seguro, para mi familia, ¿quiénes tendrían que firmar? Pues yo tengo 2 hijos menores de 10 años. Entonces ellos no firman, pero mi esposa sí es mayor de edad, por lo tanto ella también tiene que firmar. Entonces, partes competentes es todos los que están involucrados en la cobertura, no solo el solicitante, sino los asegurados. No estoy hablando de beneficiarios, estoy hablando de asegurados y que sean mayores de edad o en Florida mayores de 15 años, ¿verdad? Eso es partes competentes. Andrea, no sé si quedó la mano levantada o es que hay otra pregunta, perdón. Ahí la veo. Okay. Disculpa. No hay pena, no, perdonen que a veces no siempre estoy viendo el chat y de repente miro la manita ahí, entonces no sé si es una nueva mano o es la antigua. Muy bien, entonces a partir de aquí vamos a ver una serie de términos que estoy casi seguro que los van a encontrar en el examen. Entonces encontramos que los contratos son aleatorios. ¿Qué quiere decir que es aleatorio? Voy a poner, aleatorio significa que no hay un intercambio de igual valor. ¿Por qué el cliente hace la oferta y por qué la empresa la aceptación? Porque es la empresa la que corre el riesgo, no es el cliente. Veámoslo, muchos dicen, no, es que es el cliente el que tiene que perder. No, es la empresa la que más tiene que perder. Hagamos números. Un cliente viene y compra un seguro de vida de $200,000 y paga $100 mensuales. Porque esa es una pregunta que viene en el examen, ¿verdad? Un cliente que paga $100, ¿verdad? Por 3 meses y muere y los beneficiarios reciben $250,000. Eso se conoce como aleatorio. ¿Por qué? Porque no hay un intercambio de igual valor. Siempre la empresa va a tener que perder más. Por eso es la empresa la que decide si asegura o no al asegurado. Es la empresa la que está ligada legalmente. Entonces es la que más tiene que perder, ¿verdad? Entonces eso significa aleatorio, que no hay un intercambio de igual valor. Recuérdense de eso, ¿verdad? Que viene ese ejemplo, ¿verdad? Que solo pago 3 meses de prima y la empresa me va a pagar $100,000, $200,000 o más. Entonces eso se conoce como aleatorio, ¿verdad? Luego tenemos el término que los contratos son de adhesión. ¿Qué significa adhesión? Adherirse. Adherirse, ok. Tómelo o déjelo. Yo no puedo ir, miren, yo no puedo ir con McDonald's y exigirle que me dé una pasta, un espagueti. Pues que yo quiero un espagueti, es que no lo tenemos. Bueno, aquí está mi carta. O lo tomas o lo dejas. Es decir, esto es lo que tengo. Si quieres, bueno, si no, vete, ¿verdad? Entonces, como la empresa es la que toma el riesgo, ¿verdad? Entonces, básicamente es un tómelo o déjelo. Y la pregunta que ustedes normalmente encuentran en el examen viene literalmente así, ¿verdad? Es un contrato que se conoce como un tómelo o déjelo, ¿verdad? Eso se conoce como adhesión, ¿verdad? Adhesión a un contrato. Es un tómelo o déjelo. Pues, ¿lo tomas o lo dejas? El riesgo lo asumo yo como empresa. Si estás de acuerdo, pues bueno, hacemos negocio. Si no, ve con otra aseguradora. Pero estos son mis condiciones, ¿verdad? La aseguradora va a poner sus asegurados, sus condiciones. O sea, sería, ¿estás con nosotros o no? Correcto. Bajo esos términos, ¿verdad? O sea, si el cliente está de acuerdo con esos términos, pues bueno, lo acepta. Si no, déjelo. Hasta luego. Ese es un contrato de adhesión. Luego, unilateral. El término unilateral, pregunto, ¿es plural o singular? Singular. Singular. Singular viene de uno, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de que los contratos son unilaterales, significa que solo una de las partes está legalmente obligada a cumplirlo. Voy a poner un ejemplo. Por un lado está el cliente, por otro lado está la empresa. Si el cliente deja de pagar su prima, ¿será que la empresa puede venir y demandar al cliente porque no está pagando su prima? No. No puede. ¿Por qué? Porque son unilaterales. Significa que solo una de las partes está legalmente obligada a cumplirlo. Pero ¿qué pasa? El cliente está pagando su seguro y cuando hace un reclamo, la empresa se niega a pagarle. ¿Será que el cliente puede demandar a la empresa? Sí.
Claro que la puede demandar. Sí. ¿Por qué? Porque los contratos son unilaterales. Unilateral significa que solo una de las partes está legalmente obligada a cumplir el contrato. Y en este caso es la empresa. La empresa es la que está obligada a cumplir el contrato, ¿verdad? Los términos del contrato. Por eso es de que están todas las cláusulas. Mucha gente dice es que los contratos no pagan, ¿no? Es que lo que la letra grande te da, la letra pequeña te lo quita, porque la aseguradora siempre se va a proteger, ¿verdad? Con cualquier riesgo. Entonces, después de cuánto, no es el tema ahorita, pero lo vamos a ver más adelante, pero después de cuánto tiempo puedo demandar a una empresa si la empresa no me paga. 2 años. A ver. 2 años. 2 meses. 2 meses, correcto. 2 2 meses. meses. 60 días. Ajá. Eso es por si les aparece. Yo puedo demandar a una empresa legalmente si la empresa no me responde en un máximo de 2 meses, 60 días. ¿Verdad? Tengo la mano levantada de Lianet. Sí, déjeme hacerle una preguntita. ¿Esto unilateral aplica también para los seguros del gobierno? Por ejemplo, Medicare, Medicaid, que en este caso el suscriptor no tiene que pagar ninguna prima y ellos tienen que brindar, bueno, deben, está establecido que te tienen que brindar un servicio. ¿Aplica para ellos? Aplica para ellos, ¿sí? O sea, al final, pues es el gobierno, es la ley estatal, perdón, la ley federal, ¿verdad? Entonces, de que aplica, sí aplica, ¿verdad? Porque están obligados. ¿Y por qué están obligados? Porque yo estoy pagando impuestos, ¿sí? Entonces, o sea, si estoy, obviamente, dependiendo cuánto reporte, así también voy a recibir, ¿no? Entonces, hay unos que reciben más, otros que reciben menos, pero depende de cuánto estoy reportando de ingresos. Pero si estoy pagando mis impuestos, también puedo exigir, así como puedo exigir seguridad, puedo exigir el servicio de policías y todo lo demás. ¿Por qué? Porque todo eso se paga con los impuestos que estoy pagando. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? O sea, los periodos son iguales, ¿verdad? Entonces, sí aplica. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? ¿Duda? Profesor, antes de que nos vayamos, nada más quiero ahí confirmar. Ok, la oferta la hace el cliente, ¿verdad? Correcto. Y luego ya la empresa, en lo que es adhesión, contrato de adhesión, a esa parte llega ahí cuando ya están establecidos el historial y todo eso, y es cuando ya viene y la empresa dice, ok, pues esto es lo que hay, lo tomas o lo dejas de acuerdo a las preexistencias o exclusiones que tenga y lo que esté solicitando el asegurado. Ok, gracias, Rosario. Recuérdense que hay un periodo de tiempo. Vamos a ver, voy a hacer otra pregunta. Respondo con una pregunta. Hay un periodo de tiempo que el cliente tiene para evaluar los conceptos perdón, los términos del contrato. Ese periodo de tiempo se conoce como Mirada libre. mirada libre o el free look, correcto. El free look o mirada libre. El free look o mirada libre es donde el cliente recibe la copia o el resumen de la póliza. Entonces la evalúa, dice, no estoy de acuerdo. Bueno, la empresa es, tómalo o déjalo. Ok, lo dejo. Entonces aquí está tu prima de vuelta, ¿verdad? Para eso es el periodo de free look, donde evalúa el resumen de la póliza y si no está de acuerdo, pero tiene que ser de mutuo acuerdo, ¿verdad? Pero la empresa no lo va a asegurar si el cliente no está de acuerdo, pues bueno, llévese su prima y que le vaya bien, que vaya con otra aseguradora, ¿verdad? Pero esas son mis condiciones, o la tomas o la dejas, ¿verdad? Y eso se evalúa en el free look, ¿verdad? Donde el cliente ve y si no está de acuerdo, pide su prima de vuelta. ¿Qué es cuánto tiempo? El free look va a variar según las leyes del estado, pero normalmente, así como para Texas son 10 días, para Florida son 14 días. 14. La mayoría de estados, de hecho, son 10 días, ¿verdad? Para algunos estados, creo que solo para Florida he visto hasta ahorita, espero no equivocarme, ¿verdad? Porque eso está en la parte de estatutos, porque va a variar de cada estado, pero son 14 días. A excepción de los seguros del gobierno que tiene un free look de ¿cuántos días? Eso se aplica para todos. Vamos a ver, ¿alguien que me lo diga? Son 31 días, ¿no? Sí. Casi. ¿Cómo? ¿Alguien? 30 días.
30 días, 31. correcto. Ajá, no, 30 días, 30 días. Oh, ok. El free look para el periodo de mirada libre para el seguro del gobierno son de 30 días. Para empresas Ok. privadas es donde va a variar de estado a estado, ¿sí? Muy bien, voy a pasar acá, perdonen que ya me extendí un poquito, los tengo ahí castigados por la hora, pero ya estamos terminando, ¿sí? Tenemos condicional, miren, ahí ustedes van a ver lo que es déjenme ver, sí, unilateral, ok, tenemos el condicional, los contratos son condicionales, dice aquí, los seguros son condicionales porque ciertas condiciones deben de cumplirse por todas las partes. Cuando se produce la pérdida, de lo contrario, el contrato no sería exigible legalmente. Por eso es condicional, ¿ok? Ciertas condiciones deben de cumplirse. Por eso es de que existe lo que es el contrato o el recibo condicional, ¿ok? Para que se pueda dejar un recibo condicional, la aseguradora le va a pagar los beneficios bajo ciertas condiciones. Sí, y solo sí, si también el cliente cumple con esas condiciones. ¿Y cuáles son? Que debe hacerse la oferta con la prima. Si la prima no se paga, ¿verdad? La prima inicial no se paga, tampoco se da una cobertura condicional, ¿verdad? Entonces eso es que los contratos son condicionales, que deben de cumplirse esas condiciones para que entre en vigencia. Máxima de buena fe, ¿qué significa? ¿Verdad? Que no habrá fraude ni falsedad, es decir, que, o sea, tengo el deseo de colaborar y ser sincero en toda la información, ¿verdad? Que estoy dando, eso se conoce como máxima de buena fe en el contrato. Ahora, tenemos el término garantía y representación. Estos dos términos son podría decir, de suprema importancia, ¿verdad? En temas de contratos de seguro y en el examen. Miren, el tema de representación, yo he encontrado la pregunta incluso hasta 4 veces en un examen planteada de diferente forma y la respuesta sigue siendo la misma. Es ahí la importancia de comprender, ¿verdad? Los conceptos. ¿Qué es una representación y qué es una garantía? Y es algo tan simple. Dice aquí que está garantizado para ser cierto que en todos los aspectos, pero luego vamos a representación y dice declaración que se cree ser fiel a lo mejor del conocimiento de uno, pero no está garantizado para que sea cierto a efectos del seguro. Entonces dice, este no está garantizado y el otro dice que está garantizado para ser cierto en todos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre garantía y representación? Hablamos hace un momento de la oferta, ¿se recuerdan? La oferta es la solicitud. Cuando hablamos de la solicitud, yo como cliente lo que estoy haciendo es que me estoy representando a través de un documento. La empresa no me conoce a mí. Quien me conoce a mí es el agente, pero la empresa recibe una solicitud y en la solicitud está mi representación, es decir, que soy de tal edad, soy de piel tal, ¿verdad? O sea, yo me estoy representando, me estoy describiendo, tengo un problema de salud, tomo este medicamento, trabajo en esto. Entonces, en base a esa información, la empresa me llega a conocer y evalúa el riesgo. Entonces, cuando es una sola solicitud, se conoce como representación. Me estoy representando, ¿cierto? Hasta ahí no es una garantía. Pero cuando la empresa toma mi solicitud o mi representación y la une con la póliza, en conjunto se constituye como, a ver. Garantía. Una garantía. Contrato completo. Fíjense que para que un contrato esté completo debe tener la solicitud por parte del cliente y la póliza por parte de la empresa. En conjunto ya se constituye un contrato completo, ¿verdad? Ya están vinculados. Ok, ahora entonces como ya está bajo un contrato, ya no es una representación, ahora es una garantía. Cuando está bajo la ley, la solicitud ya no es representación, ahora se constituye en una garantía, porque para cualquier reclamo que el cliente haga, la empresa dice, aquí tengo esto como garantía y esto es lo que me respalda. Tenías una enfermedad antes de comprar el seguro, entonces no te la puedo pagar. Aunque me demandes, yo no la puedo, y eso me garantiza, ¿verdad? De que yo no te voy a pagar, ¿verdad? Y aunque tú me demandes, esto me va a ayudar a proteger. Para eso sirve la solicitud, ¿verdad? Es una representación, pero cuando llega a ser parte del contrato, pasa a ser una garantía, ¿verdad? No sé si me doy a entender acá, si hay alguna pregunta con estos conceptos, ¿verdad?
pero estos son de mucha importancia. Por eso las preguntas que vienen en el examen aquí dice, se considera ser fiel a lo mejor del conocimiento de uno, garantiza que sea cierto para efecto del seguro. O sea, yo me estoy representando y aquí también se menciona ocultación. O sea, yo puedo ser lo más honesto y sincero, pero eso no garantiza que sea cierto, ¿verdad? Porque pueda que yo, o sea, no sepa que tenga una enfermedad, entonces no se puede garantizar. ¿Me explico? Tengo la mano, tenía una mano levantada, creo que, pero... Natalia. Hay esta pregunta, a mí me salió en el examen, de las dos formas, como cuando tienes un seguro de vida, ¿cuál es como te daban estas opciones, la garantía, la representación, y después te dice, cuando es un seguro de vida, ¿cuál es la forma, digamos? Y ahí yo respondí en una bien y en una mal, y era como, pero en estas garantías y en esta representación, pero no sé por qué. Ajá, entonces, ¿cuál es cuál? Miren, la clave está en cuando evalúen la pregunta. Si está hablando de la solicitud, entonces es representación. Pero si ya se refiere a términos de un contrato, es la garantía. ¿Sí? Pero ¿y en salud y en vida es lo mismo? Recuérdense que estamos viendo conceptos generales, tanto de vida como salud. O sea, estos aplican para... Por eso son principios básicos, ¿verdad? Miren, ahorita no estamos hablando ni de vida ni de salud, sino que estamos hablando de conceptos generales de los seguros, ¿verdad? Entonces, esto se va a aplicar para uno o para otro. Por eso es importante comprender estos términos, porque, como tú dices, nos van a ayudar a comprender muchas preguntas del examen. Entonces, ahí, en esas preguntas que tú dices, porque sí son confusas, porque yo les digo, representación lo he encontrado hasta 4 veces. La misma respuesta a diferentes preguntas. Pero si dice solicitud, ¿verdad? O si está hablando de una solicitud, todavía no está vinculado legalmente, por lo tanto no es una garantía. ¿Me explico? Pero cuando pasa a ser parte del contrato, entonces sí es una garantía por parte de la empresa. Para poder negar o proveer una cobertura, ¿sí? Tenemos no sé si me doy o respondo a la pregunta, si me doy a entender, Natalia. ¿Sí? Ok. Entonces, vean, ocultación. ¿Qué es ocultación? Pues bueno, yo tengo una enfermedad, pero no la voy a... Yo fumo, pero si digo que fumo, voy a tener que pagar más de prima. Entonces, mejor digo que no fumo. Eso es ocultación, ¿verdad? Que estoy negando. Yo sé que tengo un problema de salud, pero lo estoy negando. Eso se constituye como una ocultación. Interés asegurable. Esta pregunta viene en el examen. ¿En qué momento debe existir un interés asegurable? En el momento de la venta. En el principio del contrato. Correcto, al momento que compramos el seguro. Es decir, miren, eso puede venir de muchas formas, pero si yo comprendo el concepto, voy a dar con la respuesta correcta, porque un interés asegurable debe existir al momento de la compra del contrato. Es decir, hoy decidí comprar un seguro porque hoy tengo un interés, es decir, que hoy de repente estuve a punto de tener un accidente y me asusté, ¿verdad? Porque eso pasa muchas veces y estuve a punto de perder la vida. Entonces quedé con miedo y bueno, voy a comprar un seguro. Ese es un interés asegurable, es en el momento. Ya de aquí a 2, 3 años, ya me olvidé del accidente. Entonces, ya no existe un interés asegurable. Entonces, a veces hasta digo, no, mejor ya no voy a seguir pagando el seguro, porque ya perdí ese interés, ¿verdad? El interés asegurable es al comienzo de la compra del seguro. Es ahí, dice, es el aspecto más importante para el establecimiento de un contrato del seguro legal. ¿Por qué? Porque debe existir un interés para que yo pueda comprar un seguro, ¿verdad? Para adquirir el seguro, el dueño de la póliza debe enfrentarse a la posibilidad de perder algo de dinero o de valor en caso de que ocurra una pérdida. Y esto se llama interés asegurable, que estoy asegurando algo por algún interés. Pues mi familia, ¿verdad? Mis seres queridos por algún suceso, ¿verdad? Eso es interés asegurable. El STOLI, miren, el STOLI que es el... profesor. Sí, no sé si fue Fausto, sí. Marcos. Perdón, no alcancé. Sí, dime, Marcos. Sí, eso que usted está diciendo es muy real. En la prueba, en mi caso, salieron muchas excepciones. Por eso es que es bueno manejar el concepto. Correcto. Porque dice que, bueno, sí, el interés asegurable es una persona se puede asegurar a sí misma, tiene interés en ella misma, tiene interés en un socio comercial, por ejemplo, tiene interés en un hijo, ¿verdad? Un familiar, una esposa, pero me salió excepción, ¿verdad? No recuerdo ni la excepción que me salió, pero en el transcurso del examen me salieron muchas excepciones.
Y si yo no, en ese caso fue mi primer Exacto. examen, no, yo no conocía bien los conceptos como lo estoy aprendiendo con usted, ¿verdad? Por eso le digo aquí, profesor, sinceramente, sin adulación, bueno, usted tiene una pasión por enseñar y de verdad que le doy muchas gracias, porque he Gracias, comprendido cosas que no había entendido, de acuerdo como usted lo explica, pero es muy importante saber el concepto, porque en mi caso salieron muchas de esas cosas y yo realmente no sabía el concepto de lo que me estaba preguntando y empecé a tirar flechas, como dicen en alguna parte, ¿no? Pero esas flechas no cayeron bien y no salí bien. Gracias. Gracias, Marcos, está bien. Gracias, gracias. Tengo la mano levantada de Daniela. Sí, buenas noches, profe. Buenas noches. Quería hacerle una pregunta con respecto a eso del interés asegurable. Yo tenía entendido, no sé si estoy equivocada, que para poder comprar una póliza se tiene que demostrar interés asegurable para que no se cometa algún tipo de lavado de dinero o algo así, o no es necesario. No es necesario demostrarlo, ¿verdad? Es decir, que siempre va a existir un interés asegurable, ¿verdad? Pero obviamente la empresa siempre va a evaluar el riesgo. Es decir, voy a poner un ejemplo. Yo estoy comprando y es que el lavado de dinero muchas veces va a ser, pues, las alertas se despiertan cuando son sumas, ¿verdad? Como una pregunta que viene en el examen, donde yo solicito que los beneficios se le paguen a un tercero no relacionado conmigo, o sea, no es familiar y no es nadie. Entonces, ok, entonces tiene que haber otra razón, es decir, hay alguna amistad, o sea, ¿cuál es el interés de por medio para pagar eso, verdad? Entonces, es ahí donde está el tema del lavado de dinero, ¿verdad? Donde se despiertan esas alertas para investigar cuál es la razón o profundizar en esos motivos, ¿no? Y eso normalmente va a pasar cuando las cantidades son exorbitantes, o sea, cuando superan normalmente los $100,000. ¿Verdad? Ya es donde empiezan a exigir pruebas de asegurabilidad, donde va a pedir más información la aseguradora para evitar todos estos riesgos. ¿Sí? Ok, gracias, profe. Sí, con gusto. Entonces, vean, miren, incluso lo que mencionaba también Marcos hace un momento, ¿no? Hay los excepto, ¿verdad? Incluye todo lo siguiente, excepto, ¿verdad? Como por poner un ejemplo, ¿verdad? Dice, para la solicitud de un seguro, toda la información a continuación descrita es necesaria, excepto cuál, para términos de un contrato, ¿verdad? Entonces, toda la información se requiere de un solicitante, excepto, ¿verdad? Entonces, es decir, el ingreso de la persona es necesario. ¿A qué se dedica la persona? Es necesario, ¿verdad? Todos estos riesgos, pero luego dice el trabajo de a qué se dedica la esposa del asegurado, ¿verdad? Entonces, si la esposa no está asegurada, o sea, es el solicitante, obviamente, excepto, ¿verdad? Toda la información es necesaria para un seguro del solicitante, excepto el trabajo de la esposa. La esposa solo era la beneficiaria. Entonces, no me están exigiendo, o sea, eso no es necesario. Por eso ahí entran los excepto, ¿verdad? Por eso es importante prestarle atención a todos esos conceptos o esas palabritas, ¿verdad? Que lo hacen dudar a uno, ¿no? Entonces, como dice Marcos, pues vienen muchas que dicen todo esto, excepto, ¿verdad? Eso va a aparecer muchas veces. Aquí encontramos lo que es el STOLI. Miren, el STOLI no lo he visto a profundidad, no he visto que venga mucho sobre esto en el examen, 1 o 2 veces he visto el tema, pero que el STOLI básicamente está, por decirlo así, es prohibido en la mayoría de estados, por no decir en todos los estados de Estados Unidos, ¿verdad? Pero ¿qué es el STOLI? Por eso dice aquí, los inversores convencen a los consumidores usualmente en la tercera edad. Es como que yo venga y busque a una persona, me busca una persona de unos 70 años en otro país y le diga, mira, voy a comprar un seguro para ti, yo lo voy a pagar y vamos a poner un beneficio de $100,000. Yo me quedo con 50 y tu familia se queda con 50 si algo te llega a pasar. Entonces, por eso dice usualmente la tercera edad. Entonces, por eso se llama inversores, ¿verdad? Por eso estoy invirtiendo. Yo lo miro como una inversión. Yo pago la prima, pero sé que una persona de 70 años, pues el riesgo de muerte es mayor. Entonces, invierto y digo, ok, si le pasa algo, pues yo gano $50,000, la familia también, pero yo también, ¿verdad? Eso es el STOLI, pero como les digo, está prohibido en la mayoría de estados. Autoridad expresa la autoridad concedida a la gente por el director, ¿verdad? Que es la compañía de seguros. Entonces, recuérdense que nosotros como agentes representamos a la empresa, entonces esa autoridad expresa y es decisiones que podemos tomar en el momento, como la duda que surge muchas veces. Ahorita voy tengo la mano ahí de Jover levantada, pero
Solo termino con ese tema. Autoridad expresa es una duda que surge muchas veces. ¿Cuándo empieza la cobertura del cliente? ¿Cuando la prima llega a la empresa o cuando la prima se le es pagada a la gente? Alguien que me responda. Cuando se paga a la gente. Correcto, gracias Rosario. Cuando se le paga a la gente, empieza la cobertura, porque nosotros somos representantes de la empresa, ¿verdad? Y tenemos, eso es autoridad expresa, ¿verdad? Está la autoridad implícita, ahorita la voy a hablar o a mencionar, pero básicamente si somos representantes de la empresa, por eso existe una cláusula que se constituye como cuando hacemos mal uso de las primas, ¿verdad? Eso se conoce como, ¿alguien que me diga? Fiduciario, creo que es algo así, no sé. Gracias, Daniel. Responsabilidad fiduciaria. Correcto. esa. Responsabilidad fiduciaria. ¿Por qué? Porque ya somos responsables nosotros de lo que hagamos con eso, ¿verdad? Porque ya si el cliente la pagó, si me la pagó a mí como agente, el cliente ya tiene la cobertura, porque ya me la pagó y debe cubrir. Entonces, si yo no doy la prima a la empresa, lo que suceda, yo soy el responsable, ¿verdad? Sí, Joely, tengo la mano levantada. Sí, un momento. Profesor, yo le iba a preguntar, si una persona, hablando de los seguros de vida, una persona que no vive aquí en los Estados Unidos, ¿puede comprar un seguro de vida? Sí puede. Siendo extranjero. Sí puede, solo que están regulados normalmente. Cuando una persona es extranjera, ya normalmente está regulado dependiendo del tipo de empresa, pero en la mayoría por temas de lavado de dinero se regula un máximo de $50,000. Ok. Pero sí puede, o sea, es decir, con un pasaporte lo que normalmente le van a pedir es una dirección en Estados Unidos, ¿verdad? Eso pasa mucho, ¿verdad? Hay gente que compra un seguro acá, viven allá, pero ponen la dirección de un familiar o algo, o sea, sí se puede, pero como les digo, está regulado, ¿verdad? Por el tema del lavado de dinero. Profe, y una pregunta, una persona que está asegurada aquí y luego pasa su vejez en otro país, ¿le funciona? Un Si seguro es- de vida. Si es seguro de vida, no hay tanto problema. Si es seguro de salud, sí van a haber restricciones. No sé si... Gracias, profe. sí, con gusto. O sea, Pero sí va a pagar beneficios si la persona sea un ciudadano estadounidense, pero se vaya a pasar su vejez, suponte, a Venezuela o a España, y ya viva sus últimos años allá, la compañía aquí sí paga el beneficio si el asegurado está en otro país. sí, o sea, si es seguro de vida, no hay tanto problema, porque si está pagando su prima, tarde o temprano, pues sabemos de que la persona puede perder la vida. Entonces, igual le van a pagar el beneficio, ¿verdad? Ahora, con el tema de salud, sí van a haber ciertas restricciones. Si la persona vive en otro país o pasa mucho tiempo fuera de Estados Unidos, es posible que la aseguradora sí le ponga ciertas condiciones o ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, ahí puede hacer que la aseguradora no le cubra, porque si hay una emergencia afuera, la aseguradora no le va. Normalmente una aseguradora en temas de salud, ¿verdad? Si la persona está fuera de Estados Unidos, normalmente le va a cubrir y va a pagar las facturas en otro hospital, en otro país, ¿verdad? Incluso si haya que pagar avión privado o algo así, dependiendo del tipo de seguro, pues se lo va a pagar. Pero si la aseguradora determina que está viviendo en otro país, seguramente lo va a limitar, es decir, que no le va a pagar el beneficio. Ahora, si es vida, normalmente vida no hay tanto, porque al final es un beneficio de muerte. Entonces, ¿cómo se llama? La aseguradora, pues si está pagando su prima, pues va a pagar el beneficio. No hay tanta limitación en vida. No sé si respondo la pregunta. Sí, profe, gracias. Está bien, con gusto. Dice aquí, a partir de la edad, ¿a partir de qué edad en Texas es la mayoría de edad para firmar contrato? Es 18 años, ¿verdad? Solo Florida es 15 años. De ahí, por lo general, son 18 años para poder firmar. ¿Ok? Si quieren, voy a avanzar acá. Ya estamos terminando, ¿verdad? Ya estamos en la última recta. Autoridad implícita. La autoridad no escrita expresamente en el contrato de la gente, ¿verdad? Pero se asume como tal. Por eso es implícita, ¿verdad? Con el fin de tramitar la actividad de seguros para el principal. Luego tenemos autoridad aparente. Si se dan cuenta, tenemos tres tipos de autoridad. La autoridad aparente, como el término lo dice, ¿verdad? Es la asunción de la autoridad dada basada en las propias palabras del director. Entonces, aparente es, él lo dijo, pues yo lo asumo como tal y es así, pues como lo voy a respetar, ¿no?
Renuncia, ¿qué es renuncia? Es básicamente renunciar voluntariamente, ¿verdad? O dar el privilegio de renunciar a un contrato, ¿verdad? O al derecho legal. Renuncio a mi derecho y cedo el derecho. Esto, renuncia, lo podemos ver. Miren, van a encontrar en cada vez que ustedes vean como respuesta irrevocable, hay una pregunta donde dice que un propietario de seguro renuncia a su derecho voluntariamente, ¿verdad? Renuncia a su derecho de los privilegios legales del contrato y se le ceden a una tercera persona. Esa tercera persona se conoce como beneficiario irrevocable, ¿verdad? Cada vez que ustedes vean que hay un beneficiario irrevocable, si está la presencia de un beneficiario irrevocable, quiere decir que el titular renunció a su derecho legal y pasó a ser el derecho de un irrevocable. Eso quiere decir que el beneficiario es el único que puede cambiar o tomar decisiones sobre otro beneficiario. Yo pago mi seguro, ¿verdad? Yo soy el dueño, pero no puedo elegir quién es el beneficiario. Eso lo van a ver frecuentemente en las pólizas de crédito cuando hay una deuda, ¿verdad? Entonces, el beneficiario se constituye en irrevocable. En este caso es el banco. ¿Por qué? Porque si muere, el seguro va para pagar la deuda del banco. Ahí es donde ustedes lo pueden ver. Y contrato nulo, pues es básicamente un contrato que queda sin efecto o queda sin valor, ¿verdad? Entonces, que es básicamente anulable, ¿verdad? Entonces, aquí vemos algunos conceptos que ustedes pueden encontrar. No, esto no es algo que venga, estos últimos que vimos, ¿verdad? No son términos que ustedes vayan a ver frecuentemente en el examen, más son los primeritos que vimos, ¿verdad? Cuando iniciamos a ver los aspectos de un contrato, que son los que sí les deben de prestar mucha atención. Yo les voy a mandar en breve, ¿verdad? Les mando el enlace para la presentación. Saben que la presentación siempre se las comparto, ¿verdad? Es un resumen del contenido en general. Ustedes pueden tener acceso a la presentación para que ustedes estudien en casa. También les voy a mandar un enlace con un quiz. Es un simulador que adicional a los que tienen en las plataformas, ¿verdad? De estudio. El quiz que yo les mando, pues normalmente es para que ustedes practiquen, ¿verdad? En casa. Son preguntas relacionadas con los temas que vimos o los términos que vimos el día de hoy en clase. ¿Listo? Entonces, saben que a partir de hoy, pues ya iniciamos a trabajar 3 clases por semana. Ese es con el propósito, ¿verdad? De poder acelerar el proceso de preparación para que ustedes en un menor tiempo, pues puedan presentar su examen. Y la idea es de que vayamos con todo, ¿verdad? Para que podamos pasar a la primera. Eso es el ideal, ¿verdad? Pero recuérdense que el contenido está acá. Cualquier duda, pregunta, me la pueden hacer por chat privado, ¿verdad? Saben que siempre estoy a la orden para poderles responder. Perdonen que a veces me demoro un poquito, pero pues trato de responderle. Pero recuérdense que es necesario que ustedes también puedan correr esa mía extra, ¿verdad? Para que eso sea un éxito. Así que perdonen que me haya extendido ya unos minutitos, fueron bastantes minutitos ya de la hora, pero les agradezco por estar acá, por tener paciencia y si Dios permite nos vemos el día de mañana, ¿listo? Entonces, les deseo una feliz noche a todos, que Dios me los bendiga y nos vemos mañana. Muchas gracias, profesor, gracias. Muchas gracias, Aarón. Buenas noches a todos. Buenas noches, que tengan buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches. Bueno.